Julia confiaba en Marco para cuidar a su hija, ya que era madre soltera, y no podía quedarse en casa las 24 horas del día. Un día, sus peores pesadillas se hacen realidad, cuando comprueba la cámara de seguridad y ve a su amigo subir a su hija a una camioneta y desaparecer con 2 desconocidos. ¿Qué tal, amistades? Saludos a los amantes de los finales felices y las tramas apasionadas. Este canal te llevará por caminos donde los corazones se entrelazan y las almas se encuentran. Déjame un like, comparte, suscríbete y enamórate de cada historia. Comenzamos y ¡ámonos! Cuando los primeros rayos de sol de la mañana se asoman entre las nubes, el diabólico despertador no deja de sonar. ¡Ya cállate!, suspiró Julia, mientras intentaba alcanzar su reloj de cabecera. Sonaba una y otra vez, recordándole que llegaría tarde si no se levantaba. Casi lo tira al suelo de una patada mientras lo apagaba. Luego hizo a un lado la manta y se sentó en la cama, estirándose. Iba a ser otro día ajetreado. Tenía que prepararse para el colegio de Alicia y luego irse a trabajar. Trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad, a menudo haciendo varios turnos, y trabajando muchas horas extra para asegurarse de que su hija tuviera lo necesario. Las cosas habían sido difíciles para ambas después de la muerte de su esposo, y ser madre soltera no era fácil. Cuando por fin salió el sol, Julia se levantó de la cama, se lavó la cara y se dirigió a la habitación de Alicia. «Levántate, cariño. Vas a llegar tarde al colegio». Abrió las persianas de la habitación y le besó las mejillas a la niña. «Despierta, princesa. Vamos a llegar tarde». «Mami, ¿puedo dormir 5 minutos más? Por favor». «Bueno», dijo Julia quitándole la manta a la niña y cogiéndola en brazos. «Puedes dormir la siesta antes de cenar. Ahora, vamos, arriba». Julia le dio a Alicia su cepillo de dientes y salió de la habitación para que se vistiera. Luego bajó a la cocina y preparó rápidamente un desayuno a base de sándwiches y jugo de naranja natural. Cuando Alicia estuvo lista y bajó, Julia le dio de comer y la dejó en la parada del autobús. «Pórtate bien y diviértete», le dijo, mientras se despedía de ella. Al ver cómo el autobús desaparecía calle abajo, Julia suspiró. «Buen trabajo», murmuró para sí misma. «No me he rendido, al menos hoy». Julia volvió a casa, se dio una ducha rápida y se dirigió al trabajo, comiendo una barrita energética de desayuno en el coche. Al llegar al hospital, se dio cuenta de que llegar a casa a tiempo para preparar la comida sería imposible, porque tenía una larga lista de pacientes que atender. Una vez más, estaba atrapada en el trabajo, lo que significaba perderse el tiempo que pasaba con Alicia. Pero no tenía elección. Lo hacía todo por su hija y por ella misma. Odiaría verla sufrir solo porque ella no era una buena madre. Así que mientras estaba sentada en su escritorio, llamó a su mejor amigo, Marco. Lo conocía desde la universidad, y siempre la había ayudado cuando lo necesitaba. Además, a Alicia le encantaba pasar tiempo con él, así que Julia le preguntó si podía cuidar de ella. «Sabes, siento hacerte esto, pero estos turnos son traicioneros», le dijo. «Por favor, ¿puedes estar allí para cuando vuelva del colegio? Tengo un envío que entregar en tu barrio, así que tranquila, por mí no hay problema. Te veré en el hospital dentro de un rato, ¿sí? Voy a necesitar las llaves de casa». «Oh, sí, claro. Gracias, Marco. Eres un ángel. Oye, ni lo menciones. Me encanta cuidar a Alicia. Es muy agradable estar con ella. Estoy segura de que ella siente lo mismo por ti», se rió Julia. «Mira, lo siento de nuevo por molestarte, y gracias. Como he dicho, no hay problema», le dijo Marco. «Alicia estará a salvo conmigo, y nos vamos a divertir. ¿Y te digo una cosa? Siento que ella me quiere más a mí». Se burló de ella. Julia dejó escapar un suspiro. No me sorprendería que dijera algo así. Tú siempre estás ahí para ella, mientras que yo no. No quise decir eso. Eres su madre. Ella te adora. Así que, no te preocupes, cuidaré de ella, y te veré en el hospital más tarde. Nos vemos. Julia se sentía fatal por dejar a su hija pequeña con su mejor amigo, pero no tenía elección. Y no era la primera vez que confiaba el cuidado de Alicia a Marco.
Ya la había cuidado en innumerables ocasiones, y confiaba ciegamente en él. Pero las amigas de Julia no pensaban lo mismo. A menudo le decían que estaba arriesgando la seguridad de Alicia al dejarla en compañía de un hombre extraño. Marco había sido un amigo increíble y digno de su confianza, pero su aspecto a menudo causaba una impresión equivocada a los extraños. Era un hombre alto, de complexión delgada, cabello largo, y tatuajes que le cubrían prácticamente todo el cuerpo. Nadie podía imaginárselo cuidando de una niña. Por eso, las amigas de Julia, sobre todo Rosa, su mejor amiga, le decían a menudo que no se fiara de él. Julia, por lo que sabemos, puede hacerle algo horrible. Y lo único que tendrías ese día serían remordimientos. Sabes que planeó la desaparición de su hijo y de su mujer, ¿verdad? Vamos. Julia siempre defendía a Marco. Lo que pasó fue un accidente. Rosa, tienes que dejar de escuchar rumores. Puede que a los demás les parezca Slenderman, pero es un caballero. Alicia confía en él, más que yo. Julia nunca había esperado que algo saliera mal. Marco había sido un alma tan dulce y cariñosa, después de todo. Pero sus peores pesadillas se hicieron realidad aquel día. Había terminado su turno, y se dirigía a casa, cuando la llamaron inesperadamente. Era un caso urgente, y faltaban enfermeras. Llamó a Marco, y le contó que llegaría a casa más tarde de lo habitual, y él le dijo que no había problema. Pero 2 horas después de hablar con él, por teléfono, recibió una llamada inesperada de Rosa, diciéndole que era una tonta por confiar en él. ¿Qué demonios, Julia? Acabo de llegar a tu casa con un pastel para Alicia, y he visto algo muy extraño. Ese tipo se acaba de llevar a tu hija con él. ¿Qué quieres decir? Preguntó Julia con calma. No se tomó en serio las palabras de Rosa, ya que confiaba en su amigo. La subió en una maldita camioneta, y se marchó justo cuando llegué. Y no estaba solo, amiga. Ese amigo tuyo, sí, Marco o como se llame. Estaba con otros 2 hombres. Alicia está sola con ellos. Julia empezó a tensarse. Marco no había mencionado que llevaría a la niña a ninguna parte. Te dije que no confiaras en ese maldito monstruo. Gritó Rosa, haciendo que Julia entrara en pánico. Llama a la policía. No quiero que le pase nada malo a Alicia. Dios mío, es tan pequeña. No sé a dónde se la llevó. No tengo mi coche conmigo, o lo habría seguido. Julia sentía que el corazón se le aceleraba contra el pecho. Confiaba en Marco, claro que sí. Pero estaba asustada. ¿Por qué no le dijo que iba a llevar a Alicia a algún sitio? ¿Tenía razón Rosa cuando dijo que era un asesino? ¿Iba a hacerle daño a su niña? Voy a llamarlo ahora mismo. Una aterrorizada Julia colgó la llamada de Rosa y marcó el número de su amigo. El timbre sonaba. Pero él no contestaba. Contesta, Marco. Contesta, por favor. ¿A dónde demonios te has llevado a mi hija? Gritó. Julia llamó a Marco 2 veces, incluso 3. Pero él no le devolvía las llamadas. Y pronto su teléfono estuvo apagado. ¿Qué demonios? ¿Ha apagado el teléfono? Se preguntó alterada. Estaba cada vez más preocupada y empezó a sentir pánico. Inmediatamente comprobó las cámaras de seguridad de su casa y se quedó sin aliento. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Quiénes son esos hombres? ¿A dónde se la llevaron? Las imágenes del circuito cerrado de televisión mostraban a 3 hombres, entre ellos Marco, que se llevaban a su hija en su camioneta. Julia no podía dejar de llorar mientras cogía sus cosas, y corría hacia el estacionamiento para irse a casa. No puedo creer que le hayas hecho esto a mi niña Marco. Confiaba en ti. Gritaba agarrando con fuerza el volante. Julia condujo tan rápido como pudo, pero se quedó atrapada en el tráfico. Solo ella sabía qué horribles pensamientos le pasaban por la cabeza, mientras esperaba sentada en el coche a que el semáforo se pusiera en verde. Le pedía a Dios que mantuviera a salvo a su hija. Nunca volvería a dejarla con Marco, y nunca más daría prioridad al trabajo. Cuando llegó a casa, vio a Rosa esperándola fuera. Aún tenía el pastel en la mano. Dios mío. Abrazó a Julia con su brazo libre. Estoy aquí para ti, ¿ok? La encontraremos. No le va a pasar nada a Alicia.
Yo, no lo sé, Rosa. No debería haber confiado en él. Tuviste razón todo el tiempo. Escucha, tenemos que encontrar a Alicia antes de que sea demasiado tarde. Ha pasado 1 hora desde que se la llevó. Entremos primero, y luego llamemos a la policía. Julia suspiró, y se secó las lágrimas. Tienes razón. Voy a encontrar a mi niña. Se paseaba temblorosa por la sala, mientras sacaba el teléfono, y marcaba al 911. ¿911 cuál es su emergencia? Sus lágrimas no paraban mientras le contaba a la operadora cómo había dejado a su hija con su mejor amigo, y cómo su pequeña había desaparecido. Y no me devuelve las llamadas ni nada. Necesito que se dé prisa. Por favor. Tenemos su dirección, señora, dijo la operadora del 911. Necesitamos que mantenga la calma, ¿de acuerdo? Estamos enviando una patrulla a su domicilio. Mientras Julia seguía al teléfono con la operadora del 911, oyó el ruido de neumáticos sobre la grava afuera de su casa y la risa de Alicia. Primero pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero Rosa la miró a los ojos y le dijo: «He oído la voz de Alicia». «Sí, es ella». Con el teléfono aún pegado a la oreja, Julia corrió hacia la ventana de la sala y vio llegar la camioneta de Marco. La pequeña estaba con él y a salvo. «Alicia», gritó Julia mientras corría al exterior para abrazar a su hija. «Oh Dios. ¿Estás bien? Marco no te ha hecho daño, ¿verdad?» «Estoy bien, mamá», dijo Alicia sonriendo, mientras comía su algodón de azúcar. Al ver esa sonrisa en la cara de la niña, Julia se dio cuenta de que nada le importaba más que su hija. Haría lo que fuera para protegerla. A continuación tuvo que enfrentarse a Marco, y no se iba a ablandar con él. «Vaya. ¿Qué dices? ¿De verdad le preguntaste eso?» Marco se rió, mientras él y sus 2 amigos sacaban provisiones de su camioneta. «¿Por qué no contestaste el teléfono? ¿Y quién demonios se lleva a una niña pequeña en una camioneta con 2 desconocidos?», preguntó Julia, fulminando a Marco con la mirada, mientras abrazaba a Alicia. «Oye, Julia, cálmate. No es ninguna historia terrible como la que estás pensando, ¿de acuerdo? Entonces dime, ¿por qué no contestaste el teléfono cuando te llamé? ¿En qué estabas pensando?» «Muy bien, ahora. Relájate. Voy a explicarte». Mientras Marco empezaba a narrar por qué no contestó las llamadas de Julia, ella y Rosa se sintieron fatal por juzgarlo. «El techo de tu baño tiene goteras. Las tuberías son viejas. Pensé que podía arreglarlo. Tenía que ir a la ferretería, y no podía dejar a Alicia sola. Pero entonces, ya sabes, los planes cambiaron, y decidimos pasar por el parque de atracciones. Ella realmente quería un algodón de azúcar, así que se lo compré. En cuanto a las llamadas, mi teléfono estaba en modo silencioso, y se quedó sin batería justo cuando iba a contestar. Bill y Adam no traían sus teléfonos. Así que volví del parque tan rápido como pude. Oye, entiendo lo duro que trabajas para mantener a tu hija. Marco suavizó la voz. Así que, lo único que quería, era hacerte la vida un poco más fácil. Y prepararte una cena sorpresa. No imaginé que vendrías corriendo a casa y se arruinaría la sorpresa. Julia se sintió fatal por no confiar en su amigo, e imaginar los peores escenarios. Se dio cuenta de que se había dejado llevar por las dudas de Rosa, y había cometido un gran error al dudar de su amigo. Siento haberte causado tanta preocupación. Marco secó las lágrimas de su amiga. Solo puedo imaginar por lo que debes haber pasado. Estúpido de mí. Debería haber llamado antes de llevarme a Alicia. No volverá a pasar. Julia lo perdonó. También le pidió disculpas por el malentendido, y lo mismo hizo Rosa antes de marcharse. Marco preparó la cena para Julia y Alicia. Escucha, todos hemos tenido un día muy largo. ¿Qué tal si cenamos juntos y nos relajamos? La aliviada madre no pudo negarse. Volvió a disculparse profusamente con Marco mientras todos se sentaban a comer, y sonrió tímidamente. «Recuerda, Alicia», le dijo entonces a su hija pequeña. «Nunca debemos fiarnos de las cosas malas que dicen los demás sobre nuestros seres queridos. Los rumores son algo terrible. Tenemos que aprender a confiar en los actos de las personas que queremos. Como confiamos en Marco». Alicia sintió feliz,
encantada con su pizza casera, y Marco y Julia intercambiaron una mirada fugaz, una mirada de saber que ella nunca volvería a dudar de él, que estaba agradecida por tener un amigo como él, y que él siempre estaría ahí para ella y su hija.